Amados hermanos, cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por su palabra, por tenerlos también a ustedes con nosotros por este medio. Y bueno, que Dios bendiga este tiempo de reflexión, lo que nos va a enseñar hoy el Señor a través de su bendita y preciosa palabra. Que estemos atentos, que podamos estar dispuestos para que sea el Santo Espíritu quien obre en nosotros, nos dé entendimiento de su palabra y también que podamos no solamente saber de lo que Dios dice, sino poder hacer lo que Dios nos dice. Bueno, bienvenidos. Estoy aquí en la pregunta del Génesis, estoy en versión Reina Valera de 1960 y la pregunta que estoy queriendo tomar como referencia para que reflexionemos sobre ella está en Génesis 43. Génesis capítulo 43, versículo 27. Y dice la escritura: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Una vez más, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Bueno, ¿quién está preguntando aquí? ¿Y a quién le está haciendo esta pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta en el texto? Entonces, como ya, una vez más, no me cansaré de repetirlo, estoy usando un método inductivo aquí para que nuestra reflexión. Y estoy haciendo en la observación tres preguntas solamente, tres preguntas para conocer los personajes y el por qué aparece esta pregunta allí. Listo, hay más preguntas para hacer, pero por el tiempo pues nos es difícil hacer todas las preguntas, aunque le animo que todo texto en la escritura le podamos hacer estas preguntas para tener una correcta interpretación de la palabra. Bueno, mis amados, oramos y que el Señor sea quien nos dé de su dirección y su guía. Muchas gracias, Padre, por este día, gracias por esta oportunidad que nos permites estar delante de ti, aprendiendo de ti. Y Padre, ayúdanos por favor a que podamos recibir tu consejo, ser sabios en cuanto a la aplicación, Señor, de lo que tú nos dices en el día de hoy. Gracias, muchas gracias, Señor, por nuestros padres, gracias por esos hombres, mujeres que usaste, Señor, para que nosotros pudiéramos estar en este mundo. Muchas gracias por ellos, por su labor, por todo su trabajo. Y bueno, ayúdanos, Señor, a atender tus consejos, a atender tu voluntad con respecto, Señor, a ellos. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos y gracias por tu palabra. Amén. Bueno, mis amados, estamos entonces aquí en el 27 haciendo la pregunta: ¿vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? ¿Quién está preguntando? ¿A quién está preguntando? ¿A quién le está preguntando? Bueno, tenemos que mirar contexto. Y ahí en el contexto inmediato está en el versículo 26, dice la escritura: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que había en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Quien está haciendo esta pregunta es José, y se le está haciendo a sus hermanos, porque ellos habían llegado para comprar nuevamente alimento. Entonces José hace esta pregunta a sus hermanos. Pero tenemos que, ¿por qué aparece esta pregunta allí? Le animo para que me acompañe, si tiene la posibilidad ahora o después, de mirar el contexto un poquito más amplio. 43:19. Voy a leer desde el capítulo 43 del Génesis, del versículo 19 en adelante. Dice la escritura: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos los costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca del costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos.
Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Entonces él les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Bueno, si miramos aquí la historia, mis amados hermanos, como ya es muy claro el texto, Jacob había enviado a sus hijos, Jacob o Israel, había enviado a sus hijos por segunda vez a comprar alimentos en Egipto porque estaba escaseando allí donde estaban ellos el alimento. Entonces vuelven a ir, pero había un inconveniente que la primera vez, pues ellos llegaron allí ante el Padre con mucha incertidumbre porque, como lo dice allí el texto, abrieron los costales, estaba el dinero que ellos habían pagado por esto, tuvieron gran temor diciendo pues que de pronto los tildaban como espías, como ladrones y temían nuevamente llegar allí. Por eso llegan explicándole aquí como lo leímos, explicándole al siervo ahí en el versículo 20, le explican claramente que ellos no eran ladrones, que ellos habían pagado el precio justo, que ellos traían no solamente el dinero que habían pagado anteriormente, sino también el dinero con el cual querían comprar nuevamente alimento. Y el siervo le dice, 23, es hermoso. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Qué bendición, ¿no? Oír de personas que de pronto no conocían al Dios verdadero, que hagan referencia a nuestro Dios de esta manera. La bendición es de su Dios, dijo este siervo de José. Quizá, muy seguramente, José le haya podido hablar a él de el Dios verdadero, pero todavía parece como hace referencia a Dios Todopoderoso este siervo, pues parece que no lo conocía personalmente. Pero da gloria al Señor y él dice, fue su Dios quien les bendijo. Entonces, les invitan a comer allí a la casa, José les invita a cenar, a almorzar, mediodía, y llega allí José. Y es cuando aparece la pregunta que José les hace a sus hermanos. Aunque todavía no se había dado a conocer, pero sí les dice, ¿cómo está vuestro padre? ¿Cómo está vuestro padre? Y claro, pues vemos claramente aquí la vida de Jacob e Israel, jóvenes que sabían que su padre pues no era Jacob, no era una persona perfecta. Israel no era una persona perfecta. Vemos en la escritura que había tenido algunos fracasos en la vida, había hecho malas decisiones, bueno, un antecedente no muy favorable. Pero lo vemos aquí. Un hombre también muy reconocido, muy respetado por esos hijos, aunque tampoco los hijos eran los mejores hijos, pero sí muy respetado por ellos, le respetaban, eh, le obedecían y también al moverse a Egipto, también a comprar alimento, por supuesto, también cuidaban de él. Entonces, características que nos muestra aquí la escritura con respecto de los hijos para con los padres. Y bueno, creo que la historia está aquí también para dejarnos instrucción para nosotros. Como aplicación, como aplicar. ¿Qué principio podemos aprender aquí en esta mañana? Ya entonces tendríamos que venir y preguntarnos a nosotros mismos, eh, ¿qué diríamos nosotros si alguien nos pregunta, ¿cómo están tus padres? ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo están ellos? ¿Qué respondería usted? ¿Cuál sería su respuesta? Eh, Creo, bueno, aquí es hermoso, ¿no? Dice aquí el 27, el 28, perdón, Génesis 43, 28. Al preguntarle José a ellos cómo estaba Jacob, cómo estaba Israel, ellos respondieron, bien va a tu siervo vuestro padre. Bien va, está bien, está bien, él está bien, vive todavía y está bien. Bueno, una vez más, no era el padre perfecto, ni ellos los hijos perfectos, pero ellos estaban enterados de la condición
de cómo estaba su padre Jacob. No sé, como ya lo expresé, si usted pudiera dar también una buena respuesta si le preguntan cómo están sus padres. Si podríamos dar una respuesta de la misma manera como lo hicieron estos siervos del Señor. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Pues la escritura también es muy clara, mis amados hermanos. La escritura mire, hay muchos pasajes en la escritura, es abundante información que Dios nos da de la actitud y la responsabilidad que nosotros los hijos debemos tener para con nuestros padres. Esto no es imposición, es palabra de Dios, es de parte de Dios para nosotros. Está en Éxodo, mis amados hermanos, Antiguo Testamento, están en los Evangelios, Efesios, Colosenses, Primera de Timoteo, Proverbios. Hay abundantes versículos que nos hablan respecto a la responsabilidad que nosotros los hijos debemos tener con nuestros padres. Pregunta una vez más, ¿usted sabe la condición de sus padres? ¿Usted sabe cómo están ellos? Yo no estoy hablando solamente de la parte económica, si usted les está dando o no se han muerto de hambre o están pasando hambre. Bueno, eso es muy importante, pero también en su aspecto espiritual, ¿cómo están ellos? En su aspecto emocional, ¿están bien? ¿Están bien? Y aquí en Éxodo, mis amados, Éxodo capítulo 20, 12, donde es la bisagra, mandamiento número 5, aquí donde pasa de la relación de Dios, de Dios con el hombre, y aquí después empieza la relación con el prójimo, en esa bisagra que es el versículo 12 de Éxodo 20, mandamiento número 5, dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Primer mandamiento con promesa, como su merced de pronto ya lo sabe, como de pronto ha sido informado de diferentes fuentes. Esto dice la escritura, esto dice la palabra: debemos honrar a nuestros padres. Pero es que ha sido muy malo, es que ha cometido muchos errores. Jacob también, y aún sus hijos le respetaban, le honraban. No somos hijos perfectos tampoco, Dios lo sabe, que no hemos sido hijos perfectos. Pero sí, que podamos honrar y ser obedientes a lo que Dios nos dice en su bendita y preciosa palabra. También en Efesios, mis amados, hay una porción de la escritura. Dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuestra responsabilidad, honrar a nuestros padres, cuidar de ellos. Usted podría responder de esa manera: ¿van bien? Yo sé cómo están, estoy atento a ellos, a sus necesidades. Sí, yo sé cómo están mis padres. Pues mis amados, también en esto aprovecho la oportunidad para dar gloria a Dios por mi mamá. Gracias a Dios por esta sierva del Señor, no una mujer perfecta, como tampoco como hijo fui perfecto, pero fue una mujer quien Dios usó para que nosotros pudiéramos conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue la pionera en nuestra familia, damos gracias a Dios por ella. No sabía escribir muy bien, ni leer tampoco muy bien, pero para mí fue la mejor versión de la Biblia, porque fue una mujer que conoció de Cristo e intentó hasta sus últimos días vivir para Cristo. A Él sea la gloria por nuestros padres, y yo le animo también a usted que pueda unirse en este agradecimiento al Señor. Si usted todavía, Señor, en su misericordia, le da la oportunidad de tener a sus padres vivos, pues aproveche esta oportunidad para decirle: papá, mamá, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Muchas, muchas gracias. Y si usted no puede hacerlo, mire, y no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, lo primero que usted tiene que hacer es eso, recibir al Padre Celestial, creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, acogerse a su amor, a su misericordia, bajo su gracia, y disponer su vida para que usted ya
teniendo el amor de Dios en su vida, también pueda amar a sus padres, respetarlos y honrarlos. Muchas gracias por su atención y un bendecido día en Cristo Jesús. Muchas gracias.